victoria naval de Montevideo y de la caída de esa importante plaza que estaba en poder de los realistas, el gobierno patrio decidió deshacerse de la escuadra, porque era muy costosa, aparentemente, pero que realmente hubiera sido muy importante mantenerla. De todos modos, optó por otro sistema de guerra en el mar, que fue la habilitación de patentes de corso para buques nacionales o extranjeros que quisiesen incursionar en las zonas donde se desarrollaba el comercio realista y provocar daños a sus ciudades y plazas comerciales. Esta actividad corsaria no debe confundirse con la piratería. El pirata se maneja conforme a su ley, no tiene patrón que lo gobierne, no tiene ningún tipo de regulación a su actividad, roba y mata. El corsario está férreamente controlado por el respectivo Estado y debe rendir cuenta de lo que obtiene en concepto de presas. Primero quiero decir que la actividad corsaria era muy antigua, que tenía varios siglos, que se había empleado en distintas partes del mundo y que en el Río de la Plata incluso durante las invasiones inglesas tuvieron una muy buena actuación para atacar a los invasores. Luego, poco tiempo antes de formarse la Escuadra Patriota, un corsario se lanzó a navegar con autorización del gobierno y llegó hasta lejanos mares obteniendo presas. Con lo cual quiero decir que esto resultaba conocido y hasta en cierta manera atractivo. Los propios españoles tenían sus buques corsarios y habían dictado reglamentaciones. Hasta que tuvimos una reglamentación propia en el año 1817, se usaron las regulaciones españolas en ese sentido. Guillermo Brown, que había vuelto a su actividad privada, pero que mantenía sin embargo el comando de la Marina, presentó un proyecto de participar en una campaña de corso utilizando su fragata Hércules, que le había donado el gobierno, que estaba realmente en pésimas condiciones. Obtuvo apoyos económicos, él también destinó gran parte de sus ahorros, forró en cobre la fragata, la dejó en condiciones, el gobierno le suministró algunas piezas de artillería y de esa manera el buque estuvo en condiciones de navegar. Pero Brown también quiso asociar a otra nave a la acción para que fuera más efectiva y entonces se alistó el bergantín Santísima Trinidad, que fue puesto a las órdenes del hermano de Brown de nombre Miguel. La fragata Hércules a su vez llevaba como segundo comandante a Walter Chitty, que era el cuñado de Brown. Paralelamente, Hipólito Boullard, que había sido oficial de San Martín, solicitó y obtuvo patente de corso, apoyado por Vicente Anastasio Echavarría, y alistó su buque que se denominó Halcón. Y por otro lado, los exiliados chilenos armaron otra nave a las órdenes de Oliver Russell, la Constitución, por lo cual el gobierno decidió que, como era una fuerza en cierta manera combinada, debía llevar un comandante y se designó comandante a Guillermo Brown, dándole el cargo de comodoro. Alistadas las naves, partieron el 25 de octubre la Hércules y la Santísima Trinidad, y casi inmediatamente lo hicieron el bergantín goleta, algunos le decían corbeta, Halcón, a las órdenes de Boullard y la Constitución. Esas, como pequeñas cáscaras de nuez, se enfrentaron al Cabo de Horno, sufrieron muchas dificultades, Brown las señala en sus memorias, y la Constitución se hundió en una noche de gran tormenta, por lo cual los corsarios quedaron reducidos a 3 naves, la Hércules, la Santísima Trinidad y la Halcón. Con estos buques decidieron reunirse en la isla Mocha para tomar decisiones acerca del futuro. Se dividieron la acción, ¿no es cierto?, ya en las costas del Pacífico,
y Brown tomó para sí la misión de liberar a prisioneros que se encontraban en las islas de Juan Fernández y San Félix, mientras los otros buques empezaban su acción y tomaban presas al adversario. Se reunirían más adelante y procurarían atacar el puerto y fortaleza del Callao, que era realmente una gran posesión militar y civil porque estaba muy próximo a Lima. Brown no logra su misión, los otros corsarios obtienen algunas presas, en marcha hacia encontrarse con los demás, Brown obtiene otros buques y juntos se lanzan en operaciones sobre el puerto del Callao, que bloquean entre el 20 y el 27 de enero de 1816 en una operación que era sumamente riesgosa porque si bien no había naves españolas de gran poder para enfrentarlos, sí se ponían al alcance de las fortalezas del Callao y podían sufrir grandes pérdidas. Frente a las costas del Callao y durante 7 días obtuvieron distintas presas, pero no pudieron lograr que se filtrara la noticia de la presencia de las naves patriotas en el Pacífico, de manera que cuando deciden avanzar sobre Guayaquil para tomar Guayaquil y provocar daño a una ciudad que era totalmente de madera, se encontraron con que los guayaquileños estaban ya preparados para recibirlos. Brown, como se dio cuenta que su fragata tenía mucho calado, que el halcón tampoco podía acceder con facilidad, izó su bandera de comando en el Santísima Trinidad y llevó junto con él a una de las goletas que habían apresado. Intentó avanzar por el río Guayas, pero el río Guayas tuvo una bajante justo frente a la ciudad y en ese momento Brown quedó prácticamente atrapado por una gran cantidad de efectivos realistas que realmente fusilaron desde distintos puntos a la pequeñísima escuadrilla patriota. Si bien lograron tomar un pequeño fuerte, debieron dejarlo enseguida. La Santísima Trinidad fue acribillada. Brown pasó a la Carmen, se dio cuenta que con la Carmen podía efectuar poca resistencia, volvió a la Santísima Trinidad y cuando los realistas procuraron tomarlo prisionero, él se acercó con una tea ardiendo a la Santa Bárbara del buque para hacerlo estallar. En virtud de esa situación le intimaron rendición, Brown se rindió y como su uniforme había quedado despedazado por el fuego, se envolvió en la bandera argentina, así paseó por las calles de la ciudad de Guayaquil prisionero, fue recibido por el gobernador Juan Vasco Pascual, que también era marino, y por el obispo, fue bien atendido, pero no se sabía cuál iba a ser su destino si no hubiese sido que su hermano Miguel y Bouchard intimaran con el fuego de sus buques, el cañoneo que hicieron sobre la ciudad, la inmediata entrega de Brown. Se negoció debidamente, fue entregado Brown, los corsarios partieron rumbo a las Islas Galápagos, allí se dividieron las presas, se separaron. Bouchard se hizo cargo de un buque excelente, una hermosa fragata que se llamaba Consecuencia, a la que luego daría el nombre de la Argentina, y se dirigió rumbo a Buenos Aires. Brown permaneció un tiempo más, decidió posteriormente ir a Buenos Aires, pero cuando se enteró de que pesaba sobre él todavía una orden de arresto, volvió a retomar la ruta que había emprendido con anterioridad. Después de sufrir muchísimas privaciones y dificultades, que sería largo expresar, llegó a la isla Antigua, donde fue injustamente detenido por la corte local del almirantazgo inglés, fue sometido a un juicio inicuo, se le quitó la fragata Hércules, se apoderaron de las presas y debió desarrollar luego un largo juicio ante el almirantazgo inglés
que le permitió obtener solo una pequeña parte de lo que había obtenido. Regresó finalmente a Buenos Aires, fue, digamos, recibido en cierta medida bien por el gobierno y se dedicó a sus actividades privadas hasta que una nueva acción bélica contra la provincia unida del Río de la Plata lo llevaran a comandar sus invictas naves.